Buenas noches a todos los que estamos conectados a través de esta red social. Nos alegra tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, especialmente en momentos cuando la humanidad enfrenta situaciones críticas. Y es por eso que el tema de esta noche lo hemos titulado Paz en la adversidad, porque lo que el mundo vive es un momento difícil. Y lo que necesitamos es tranquilidad y seguridad como hijos de Dios, de que todas las cosas que nos suceden siempre serán para bien. Eso no significa que todo nos vaya bien, pero que serán para bien. Por eso, cuando uno mira hacia las señales que Jesús dejó para ayudarnos a entender su venida, uno descubre que Mateo 24 hace toda una panorámica de elementos que se darían en sucesión hasta el día en que Cristo venga. Por eso es que cuando uno lee Mateo 24, uno encuentra señales que se repiten todo el tiempo y uno se pregunta por qué. Porque lo que Jesús hizo fue describir a los discípulos qué señales debían recordarnos que estamos acercándonos hacia el fin del mundo. Los discípulos le hicieron 3 preguntas a Jesús. En el verso 3, estoy leyendo Mateo 24, verso 3. Y esas preguntas tienen que ver con: dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida? La señal que anuncia la venida de Jesús. Y la señal del fin del siglo. Del fin del siglo o del fin del mundo, porque así se traduce. La misma expresión fin del siglo de Mateo 24:3 es la que se encuentra en Mateo 28:20, cuando dice Jesús: aquí yo estaré hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que Él venga. Y lo que Jesús hace es describir señales que nosotros le hemos puesto mucha atención. Señales mayormente externas. Señales que anuncian la venida del Señor en el sol, la luna, las estrellas, o señales en la tierra como hambrunas, guerras, pestes. Y eso es lo que dice Mateo 24, especialmente cuando uno lee versos 7, 8. Dice que vendrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. O sea, no es que ya se acabó, ¿no? Será el principio, nada más. Hay algo que me llama la atención, y es que cuando uno ve las señales de este capítulo y comparándolo con todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento, se descubre que hay señales físicas en la naturaleza, como decíamos, terremotos, pestes, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero también hay señales en el aspecto social, ¿no? Por ejemplo, Santiago capítulo 5, los primeros versículos, hablan de la injusticia social, de cómo los ricos abusan de los pobres, no les pagan los salarios a los jornaleros como se debiera. Y todo esto nos indica que el Señor está pronto. También hay señales en el aspecto moral de la sociedad. Y cuando uno lee 2 Timoteo capítulo 3, versos 1 y 4, descubre que en los postreros días vendrían hombres amadores de sí mismos, egoístas, soberbios, blasfemos, y una serie de elementos que cuando nosotros miramos alrededor, decimos: estas señales se están cumpliendo, lo vemos a nuestro alrededor, tanto en el mundo natural, en el mundo social, en el mundo moral. Siempre estamos mirando estas señales. Alguien alguna vez dijo, y creo que fue
Billy Graham, quien dijo que si el Señor no destruye el mundo que vivía él, está hablando de los años 70, 80, imagínense, hace 40 años, más de 40 años. Si el Señor no destruye este mundo, entonces tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque estamos igual o peor. Y no es casualidad que Jesús comparase su venida con los días de Sodoma y Gomorra, con los días de Noé. Estamos en la misma situación. Pero nosotros tenemos, antes que elaborar el tema de hoy, entender un elemento básico en el entendimiento de las profecías. Y es que los días postreros no solamente son los días que están previos a la venida de Jesús. Jesús viene aquí, los días postreros los ponemos al ladito, que anuncian que ya el Señor está. Siempre lo entendemos así. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los días postreros se inician mucho tiempo atrás. Y me gustaría leer con ustedes un par de versículos para clarificar este aspecto. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, vamos a leer los dos primeros versículos. Allí, Pablo describe cómo Dios dio su palabra. Está hablando de la revelación de la palabra de Dios. Pero en ese contexto dice que en el pasado Dios nos ha hablado a nuestros padres a través de los profetas. Y entonces en el verso 2 añade, pero en los postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien puso como heredero de todas las cosas. ¿Qué significa que en los postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo? Es la encarnación de Jesús. Es decir, Pablo está diciendo que en el pasado Dios ha hablado a través de los profetas, pero ha llegado el momento en que ahora Dios nos hable a través del Hijo, y ese es el momento cuando Cristo vino a encarnarse a esta tierra para morir por nosotros. Y cuando Él vino, allí empezaron los postreros días. Porque Pablo dice que ahora en los postreros días Dios nos habla por medio del Hijo. Entonces los postreros días no solamente se refieren a la parte última, sino que abarca un periodo mucho más amplio, que va desde la venida del Señor a esta tierra, a nacer en Belén, hasta su segunda venida. Todo ese espacio de tiempo entre el nacimiento de Cristo y su segunda venida, la Biblia lo llama los tiempos postreros o los postreros días. Cuando la Biblia quiere diferenciar los postreros días de los eventos últimos, solamente últimos, de aquí, cercano a la venida de Cristo, entonces se refiere, como en el libro de Daniel, al tiempo del fin. Entonces, el tiempo del fin, que empezó en 1798, en cumplimiento de la profecía de Daniel 7, es un periodo de tiempo que va más cercano a la venida de Jesús. Es la última partecita. Pero en los días postreros es mucho más amplio. Empiezan cuando Cristo vino a esta tierra. Un pasaje que me gustaría leer adicional está en Hechos capítulo 2. ¿Y por qué tenemos que analizar este capítulo? Especialmente los versos 14 al 20. Porque allí se narra la experiencia del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino y hubo conmoción en Jerusalén y todos salieron para escuchar a Jesús. A los discípulos de Jesús, que estaban hablando cada uno en sus propios idiomas de los que leían, y algunos empezaron a burlarse. Dijeron, estos están borrachos. Y entonces el verso 14 del apóstol Pedro, poniéndose en pie, les dice que es muy temprano para estar borrachos. Y miren lo que les dice. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd disparates. Esto, lo que veis, el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y el verso 15 dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora novena, es las 9 de la mañana, es muy temprano para estar ebrio. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y aquí en el verso 17, Pedro señala al profeta Joel. ¿Y saben ustedes lo que dice?
Profeta Joel 2:28. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos en aquellos días. En los postreros días derramaré mi espíritu. ¿Y qué había acontecido? Que los discípulos del Señor habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo dice Joel que el Espíritu Santo sería derramado? En los postreros días. ¿Qué dice Pedro? Esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu, y esto que ustedes ven es el cumplimiento de eso. Para Pedro, él estaba claro en su mente que el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Dios en el tiempo postrero, en los días postreros, ahora se estaba cumpliendo. ¿Y cuánto era esa fecha? En el Pentecostés. Habían pasado desde que Jesús se fue ni 10 días, porque Jesús pasó 40 días con sus discípulos desde su resurrección, y tal vez unos 8 días más que él se fue, llegaba el Pentecostés. Y ahora el derramamiento del Espíritu Santo se da como cumplimiento de la profecía de Joel 2:18. Entonces, para Pedro, los postreros días ya estaban presentes en sus días. Y el verso 20 dice más, el 19 y 20, perdón. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y entonces aquí él añade elementos de aspectos del sol, la luna, las estrellas que acontecerán previo a la segunda venida, y eso mismo Jesús lo va a repetir en Mateo 24, versos 29 y 30, que antes de la venida, de su señal de la venida del Hijo del Hombre, habría conmoción en el cielo, la luna y las estrellas. Así que diríamos que este término, los postreros días, Pedro empieza hablando sobre el derramamiento del Espíritu Santo aquí, en sus días, estamos hablando del año 31, y luego se refiere a las conmociones que habrán antes de la venida del Señor. Y todo ese espacio de tiempo lo llama los días postreros. Por eso es que cuando nosotros hablemos de los días postreros, tenemos que tomar en cuenta estos detalles. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender mejor lo que Cristo está diciendo a su iglesia. Y en ese contexto yo quisiera señalar que para los días postreros, es decir, el tiempo desde los días de los discípulos hasta cuando Cristo venga, las señales que prevalecerían serían guerras, serían pestes, hambres y terremotos. Estoy leyendo Mateo 24:7. La palabra pestes, de paso, que se menciona aquí en Mateo, en los documentos, manuscritos griegos del Nuevo Testamento más tempranos, no aparece. Aparecen documentos posteriores. Y algunos sugieren que inicialmente no estuvo, que fue añadido, tomado de otro evangelio en el que sí aparece. Esa es la discusión de aquellos que estudian los manuscritos de la Biblia. Pero hay algo que a nosotros no nos debe quitar la duda, digamos, no debe causarnos duda, y es lo que Lucas dice. Porque Lucas pone las pestes como algo que anuncia la venida del Señor, sí, y de eso no hay duda. Así que si alguien quiere dudar de Mateo, en Lucas eso está claro. Y yo quiero enfatizarme en Lucas precisamente por eso, porque ahí la seguridad de que las pestes vendrían es indudable. Pero Lucas hace algo diferente a Mateo. Mientras que Mateo, pestes, hambres, guerras, terremotos, es a lo largo de este espacio llamado postreros días, desde que Cristo vino hasta la segunda venida, nos acompañarán y nos recordarán que Cristo viene. Lucas lo pone
como una señal especial. Y ya no una señal que hay que ver, sino una señal que hay que vivir. Vamos a ir a Lucas, capítulo 21, y vamos a mirar allí qué es lo que Jesús nos dice, especialmente los versos 25 al 27. Dice el verso 25: entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Está hablando del mismo momento. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces el verso 27 dice: cuando ustedes vean esta angustia de las gentes y desfalleciendo los hombres por el temor, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Lucas pone una señal interna, no externa, porque yo puedo ver el hambre, las pestes y los terremotos, están fuera, los veo. Pero esto es algo que yo vivo, es algo interno, es una señal interna. ¿Y cuál es esa señal? Que habrán elementos que causarán angustia de las gentes. La señal previa a la segunda venida que Lucas señala, que lo conecta, verso 25, 26, conectado con el verso 27, es importante, porque conecta angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor, con la palabra del verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos. Quiere decir que una señal que está dentro de nosotros es la angustia de las gentes, desfalleciendo las gentes por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevienen. Y ahora miremos alrededor. ¿Qué está pasando hoy, abril? ¿Qué está pasando abril 2020 alrededor del mundo? Una pandemia que está dejando miles de muertos. Estamos acercándonos rápidamente a los 200.000 muertos. Más de 2,5 millones de contagiados. El coronavirus se ha vuelto un enemigo invisible. Y aquí encontramos a la gente angustiada. Hay gente que no quiere salir a la calle, tiene temor de contaminarse. Hay gente que realmente vive en pánico. Y ahora les pregunto, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo están enfrentando esta situación? Hoy es el coronavirus, mañana será la hambruna, o tal vez la depresión económica que vendrá como consecuencia de esta pandemia. Porque lo que se está hablando hoy es cómo enfrentar la pandemia. Mañana se tendrá que hablar cómo enfrentar la depresión económica en que ha caído el mundo a causa de las industrias paralizadas por la enfermedad. ¿Cómo vamos a vivir cuando la gente no tenga ni para comer? ¿Cuál va a ser el futuro que nos espera? ¿Y cómo enfrentar? De eso es lo que la Biblia nos dice. Hay algo que nosotros podemos hacer. Lucas, hablando de la ansiedad y del temor que provocan estos elementos, dice, hay solución. Hay solución. Podemos vivir confiados, porque vivimos de la mano de alguien que nos puede dar la tranquilidad. Como dije al comienzo, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Todas. Incluyendo esta pandemia. ¿Cómo? Miren, mucha gente hoy día está más interesada en conocer acerca de Dios que antes. Porque antes tomaban la vida ya simplemente porque yo vivo porque tengo que vivir. Pero hoy día ven su vida amenazada. Y quieren estar seguros de que si mueren, quieren estar en paz con Dios.
Es increíble la cantidad de personas que hoy día están deseosas de aprender de Dios. Bueno, pues algo bueno saldrá de todo esto. En medio del dolor de perder seres queridos o amigos, el despertar por los asuntos de Dios será una de las consecuencias que trae esta enfermedad. Pero nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Para ello necesitamos nosotros entender qué hizo Jesús en las circunstancias difíciles de la vida, y aun cuando su vida fue amenazada y vivió amenazada, ¿qué hizo Jesús para poder vivir en paz? Si nosotros pudiéramos mirar ese aspecto de Jesús, cómo Él vivió para vivir en paz, podemos nosotros aprender de Él a vivir en paz en medio de la tormenta, en medio de la ansiedad. Sí, miremos a Jesús por un momento. Yo voy a mirar aquí el texto de Juan. ¿Qué es lo que Jesús ofrece a sus discípulos? Y leo en Juan 16, 33. Jesús le habla a sus discípulos acerca de cómo Él pudo vencer las circunstancias que rodearon su vida, cómo Él pudo vivir en paz a pesar de las adversidades que le tocó enfrentar. Y Él les dijo a sus discípulos, leo Juan 16, 33, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el secreto para que Jesús viva una vida en paz? Y Él nos va a revelar su secreto. Pero primero, miremos las circunstancias que les tocó vivir. Por ejemplo, Jesús fue acusado de ser hijo ilegítimo, hijo de fornicación. Miren ustedes lo que dice Juan 8:41. Juan 8:41 dice que Jesús, en su diálogo con los judíos, los dirigentes judíos, ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y entonces aquí nosotros tenemos que señalar, ¿qué es lo que Jesús le acaba de decir? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y si ustedes leen Juan 8, van a descubrir quién es el Padre al cual Jesús se refiere, al Padre de los líderes judíos que querían hacer el daño. Dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, él es asesino, él es mentiroso desde el principio. Ustedes son hijos de este. ¿Y qué le responden? Hey, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un padre, y ese padre es Dios. En otras palabras, tú eres nacido de fornicación. ¿Quién es tu padre? José no es tu padre. María, tu mamá, estaba embarazada cuando se murió ella. ¿Cómo naciste tú? Estaban cuestionando su nacimiento y estaban cuestionando también a su madre. ¿Saben ustedes cuando alguien les cuestiona a ustedes su nacimiento o su familia? Que te digan que eres un bastardo, o que te digan que tú eres un hijo sin padre. Bueno, se burlen de ti por eso. Jesús enfrentó ese desafío. Jesús fue vilipendiado. En Juan 7, versos 12 y 13, se dice que murmuraban de Jesús. Murmuraban, y ustedes saben que hay murmuros buenos y malos, pero la mayoría de los murmuros siempre son para hablar mal de la gente, ¿no? Y miren ustedes lo que dice Juan 7, 12 y 13. Había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud en Jerusalén. Pues unos decían, Él es bueno
Y otros decían, no, no, él engaña al pueblo. Mientras que uno le decían que era bueno, otros decían que era un mentiroso, engañador del pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de Jesús por temor a los judíos. Así que murmuraban de Jesús. Yo no sé si ustedes saben que alguien está murmurando de usted. Hay gente que no tiene nada que hacer y solo se dedica a murmurar. Jesús sufrió de ese problema también. O sea, no es un problema de hoy, es un problema de siempre. Procuraban matarlo. Y además le insultaban que era endemoniado, que era samaritano. Y miren ustedes lo que Juan dice, Juan 7, 19 y 20 señala. Jesús les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Jesús está poniendo el dedo en la llaga. Jesús le dio la ley y ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué? Y Jesús les dice, ¿por qué quieren matarme? Ustedes no cumplen la ley porque ustedes están buscando matarme. ¿Qué dice la ley? ¿No matarás? Y respondió la multitud y le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Te estás inventando, nadie te quiere matar. Eso es lo que le respondió la multitud. Estoy en Juan 7, 20. Pero miren lo que dice en el verso 25. Otras personas, cuando vieron a Jesús, decían de Jesús, ¿no es este a quien buscan para matarle? Es decir, mientras que aquellos que acusaban y estaban haciendo bullying a Jesús, decían, tú eres endemoniado, nadie te quiere matar, estás inventando. Otros decían, oye, ¿no es a este al que están buscando para matar? ¿Cómo sabían? Porque sabían que los judíos, los líderes de Israel, estaban buscando a Jesús para matar. En Juan 8, 48 y 52, perdón, también Jesús fue llamado samaritano. ¿Ustedes saben qué significa que a un judío le digan samaritano? Los samaritanos eran la gente más odiada, rechazada, causaba repugnancia a un judío. Que te digan samaritano era como que te digan cerdo, algo inmundo, repugnante. Y más aún, que te digan que tienes demonio. Y todo eso se lo dijeron a Jesús. Pero más aún, Jesús fue acusado de ser un pecador. Mire lo que dice Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre ciego que Jesús había curado al ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Ese es pecador. Entonces, Jesús, cuando confrontó a los judíos, en Juan 8, 50, 52, Él dijo que Él y el Padre eran uno, vivían en armonía. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús porque Él había dicho antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora, en el capítulo 10 y el verso 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Encontramos aquí que Jesús, mientras ministraba, sufrió de insultos de todo tipo, desde que era un hijo ilegítimo, bastardo, desde que él era un samaritano, un pecador, un endemoniado, y los intentos de apedreamiento que los judíos tenían contra él. No fue una vez, fueron repetidas veces. Y a pesar de todo ello, Jesús seguía ministrando. ¿Qué es lo que le hizo a Jesús? Vivir en paz. Él nos dice su secreto, porque su secreto tenía que ver en su relación con Dios. Y voy a leer lo que dice Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice,
La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo dará. No se turbe vuestro corazón ni tenga. Yo tengo algo que les voy a dar, que el mundo no puede dar, porque el mundo, con todas sus riquezas, no te puede dar seguridad y tranquilidad. No, porque todo eso será destruido. La paz que yo tengo te la voy a dar, porque eso no lo puedes obtener de ningún lado, y por lo tanto, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque les voy a dar la paz. Una paz que solo Cristo puede dar. ¿Y cuál es esa paz? ¿Y de dónde viene? El secreto está en Juan 16, versos 32 y 33. Jesús les dice a sus discípulos, momentos previos a ser entregado en el Getsemaní, la crucifixión y luego su muerte. Momentos previos, Jesús les dice a sus discípulos, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Viene el momento en que ustedes me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ustedes serán desparramados, huirán, me dejarán solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No hay otro lugar en el mundo donde nosotros podamos tener paz. Es en Cristo. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Y Jesús estaba tratando de fortalecer la fe de sus discípulos, porque iban a enfrentar momentos difíciles. Y a pesar de que Él se los anunció, sus discípulos huyeron cuando Él fue tomado prisionero. Los discípulos lo dejaron solo. Y Jesús le había dicho, bueno, yo lo sabía. Yo sabía que, y se los dije de antemano, que ustedes huirían, me dejarían solo. Pero como se los dije, hoy vuelvo a recalcarles. No estoy solo. Mi Padre está conmigo. Y porque el Padre estaba con Él, Él vivía en paz. Tranquilo. Hay una descripción que Elena White hace del juicio de Jesús en el capítulo de Salud a las Gentes sobre el juicio de Jesús. Y ella describe que en el momento del juicio, todos los líderes judíos y la multitud ahí reunida acusaba a Jesús con tal violencia que se veía en sus ojos una exaltación de violencia. Y en medio de ese ambiente social violento, el único que se mantenía en paz, en una calma plena, era Jesús. Como que con él no era la cosa. Y él era el acusado. Pero él estaba en paz. ¿Por qué? Porque su Padre estaba con él. Su Padre estaba con él. ¿Cuál es el secreto para nosotros para vivir en paz? Para que no se turbe nuestro corazón, para que no tengáis miedo. ¿Cuál es el secreto? Mantener una relación cercana, íntima con Jesús. Y entonces Él nos dará su paz y nos dirá de igual manera, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y hoy día, cuando las señales anuncian que vendrán pestes que traerán consigo angustia de la gente, que la gente desfallecerá por el temor de las cosas que sobrevienen, es el momento de volver a recordar las promesas del Señor. En el mundo tendréis aflicción. Y eso es lo que estamos viendo. El mundo nos provee solo de aflicción. Pero Jesús quiere darnos su paz. ¿Y cómo la voy a aceptar?
Es muy simple. Abriendo tu corazón al Señor. Según Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu vida, de tu corazón, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Yo quiero vivir en tu corazón, dice el Señor. Y nos lo dice a cada uno en forma individual. Yo quiero vivir allí. Permíteme entrar en tu vida. Permíteme acompañarte en el lapso de tiempo de vida que te toca todavía vivir por delante. Yo quiero estar contigo allí. Porque su presencia en nuestra vida es la que nos dará la paz. Y si hay algo que el mundo va a demandar en estos días, es justamente eso. Tener paz en medio de la adversidad. Hoy día la adversidad la trae un virus. Mañana la traerá una depresión económica. Pasado la traerá la hambruna o desastres naturales. Cualquiera que sea la causa que levante esa angustia, esa ansiedad en la gente, puede ser neutralizada por un espíritu apacible, porque la presencia de Cristo nos da esa paz, de que junto con los problemas, Dios presenta las soluciones. Y su pueblo tendrá la oportunidad hoy de proclamar el mensaje del Señor, porque hay gente más dispuesta a aceptar al Señor. ¿Quieres tener la paz de Dios? Te invito para que abras tu corazón hoy y le permitas entrar al Señor. Dile, Señor, te abro mi vida. Entra en mi corazón, vive en mí y dame tu paz. Y eso es todo lo que tienes que hacer y el Señor hará el resto por ti. Vamos a orar. Y mientras oramos, pidámosle a Dios que esa promesa que Él ha dejado de su paz sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, gracias por las promesas de tu palabra. Y porque al ver que el mundo desfallece por ansiedad y angustia frente a las calamidades que se acercan, te damos gracias porque tú nos permites vivir tranquilos y confiados de que en tu mano estamos seguros. Sea que vivamos o muramos, para ti vivimos y para ti morimos. Ayúdanos, Señor, a vivir el tiempo de vida que tú nos das, unidos y caminando contigo, para que esa experiencia de paz sea una realidad en nuestras vidas. Bendice a todo corazón que hoy día se abre ante ti y cumple tu promesa, Señor, de entrar en nuestras vidas y danos la paz. Gracias porque tú eres fiel a cumplir tus promesas. Oramos en tu nombre.